vamos a escuchar ahora, asociamos el libro de Luz Irigaray, El cuerpo a cuerpo con la madre, y pensamos que el eje de la maternidad era una línea que iba a entrecruzar las historias que hoy día vamos a escuchar y sobre las cuales vamos a conversar. Entonces, les presento a Rocío Silva Santisteban. Ella es escritora, profesora universitaria, activista e investigadora en relaciones entre cultura y poder. Es doctora en literatura hispánica por la Universidad de Boston. También es magíster en literatura latinoamericana de la Universidad de San Marcos. Es bachiller en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Lima y ha realizado un diplomado en estudios de género en la Universidad Católica. Ha sido becaria de la Rockefeller Foundation, de Claxo y de la Fundación Avina. Ha trabajado como periodista en diferentes medios peruanos, por ejemplo, la revista Sí, El Comercio. Actualmente es columnista de La República. Tiene 7 libros publicados y 4 como editora. El último es Medios, Memoria y Violencia, editado por la Universidad de Hamburgo y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en el 2008. Su tesis de doctorado, El factor asco, basurización simbólica y discursos autoritarios, fue publicada por la Red de Ciencias Sociales en el 2007. Actualmente es secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto compartir aquí esta mesa sobre ese tema siempre tan complejo. Y bueno, yo en verdad cuando conversamos, digamos, quizás se podría haber pensado que yo podría haber trabajado algún tema un poco más literario o artístico, ¿no? Pero en la medida en que estoy totalmente subsumida en el mundo de los derechos humanos desde hace 4 años y medio, quise regresar sobre un trabajo que hice para mi doctorado, que es sobre un testimonio, el testimonio de una mujer ayacuchana, Georgina Gamboa, cuyo, digamos, relevancia simbólica fue tan importante que cuando se dieron los testimonios de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en audiencias públicas, la primera audiencia pública se da en Ayacucho, y el primer testimonio que se escucha es el testimonio de Angélica Mendoza de Ascarza, que es la madre fundadora de ANFACEP, ¿no? La mamita Angélica. Y el segundo testimonio que se escucha es el de esta mujer, Georgina Gamboa. Entonces yo quería reflexionar con ustedes sobre este testimonio, ¿no? ¿Qué sucede cuando una chica de 16 años es violada por 7 policías, embarazada, prohibida de abortar y además acusada de terrorista? ¿Cómo una mujer puede salir de ese proceso de humillación y avasallamiento moral? ¿Qué se requiere, además de coraje y cierta fe en la humanidad, a pesar de todo? En este trabajo presentamos una de estas historias que grafica con mayor exactitud la violencia hacia la mujer durante conflictos armados, en este caso el que vivió nuestro país entre los años 80 y 2000. Se trata de una historia que puede repetirse en cualquier otra latitud, casi una historia característica de encuentros entre Fuerzas Armadas y policiales y población civil, excepto por la forma como esa chica de 16 años pudo sobrevivir a través de un proceso simbólico bastante complejo que de alguna manera se manifiesta en el testimonio que brindó a la Comisión de la Verdad, CBR, ¿no? Este testimonio, que fue recogido durante la primera audiencia, como les comenté, forma parte de un acumulado de 16.000 testimonios que se encuentran, bueno, que fueron recogidos en los 2 años de trabajo de la CBR y que en estos momentos se encuentran en el archivo de la Defensoría del Pueblo, y que lamentablemente muy pocos de ellos son trabajados y analizados. Son, bueno, para ustedes que están en este mundo del psicoanálisis, una mina de oro, ¿no? Y además el espacio de investigación también es un espacio muy amigable. Bueno, el caso al que nos referimos es un testimonio revelador, ¿no? No solo narra los hechos infames a los que fue sometida Georgina, sino que en el despojo de sus palabras y la reconstrucción de su historia
a partir del eje de su propia maternidad, se enfrenta a un problema aún más grave, como es la reconstrucción de la memoria histórica, ¿no? Los hechos sucedieron en el pueblo de Parco, en Ayacucho, en 1981. Georgina fue acusada de terrorista por un grupo de las Fuerzas Especiales de la Policía, por los hinchis, y fue violada por 7 de ellos. Producto de esta violación múltiple, salió embarazada, da a luz a una niña en prisión y cuando suceden estos hechos ella tenía 16 años, ¿no? Primero fue violada en Parco, en la zona donde vivía, después fue trasladada a la comisaría de Vilcashuamán y ahí también se produjeron otro tipo, digamos, violaciones sistemáticas y ella contrae una severa infección vaginal. Por ciertas situaciones burocráticas absurdas, es trasladada a Lima. Bueno, cuando la violan a ella en el mismo cuarto y en el cuarto contiguo, también violan a su madre, que también sale embarazada. Mi hipótesis, a partir de esta experiencia de violación múltiple, es que Georgina fue basurizada simbólicamente, es decir, de alguna manera fue considerada como un ser humano sobrante, que adora la fluidez de un sistema simbólico y que por lo tanto debe ser resignificada fuera de él. La fuerza denigrante de esta fórmula permite que quien se considera sujetos en esta relación, en este caso los hinchis, se permitan a sí mismos no percibir ningún sentimiento por el otro, ni compasión, pero tampoco odio, ¿no? Sino solo la necesidad utilitaria de sacarlo del sistema, ¿no? De evacuarlo, de someterlo, de humillarlo para permitirse una victoria. Es así que, como parte de esa estrategia, se plantea una serie de estereotipos para señalar las diferencias entre nosotros y los otros. Daniel Castillo, un investigador que vive en Canadá, peruano, denomina etos de la basura al hecho de anular cualquier posibilidad de alteridad radical en un discurso autoritario en la medida en que la cotidianidad de la catástrofe absorbe y neutraliza los arrebatos del vertedero. Él dice lo siguiente: las políticas del terror que prosperan en el tercer mundo descartan así la metafísica apocalíptica de la modernidad, en provecho de una lógica que las libera de toda responsabilidad ética. Esta manera de entender la catástrofe en América Latina produce la sensación de que el vertedero, ¿no? O sea, el lugar donde están tirados los cuerpos, como fue Ayacucho, es solo un efecto frente al cual no queda más que la resignación. Asumir esta lógica no permite responsabilizar a las clases políticas tanto de uno como de otro lado y a su vez da legitimidad a sus discursos y a sus acciones. En el caso del Perú, durante los llamados años de la violencia, es decir, durante las décadas del 80 y 90, se puso en funcionamiento este etos de la basura para referirse a los indígenas y mestizos involucrados tanto como victimarios como víctimas de la violencia del Estado y del terrorismo de parte del Partido Comunista Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Tupac Amaru. En el caso concreto de ese testimonio, a través de esta lógica de basurización simbólica, los operadores de justicia, así como el personal administrativo del hospital donde Georgina estuvo recluida, incluso su abogada, en suma los representantes del Estado, la responsabilizan a ella de su propia violación. Es mi hipótesis, ¿no? Por considerarla una sospechosa de terrorismo y asimismo le asignan como penitencia la crianza de la niña. Si ella asumía esta tarea con valor y coraje, como sin duda lo hizo, su posibilidad de ser incorporada a la sociedad como una mujer limpiada aumentaría considerablemente. La testimoniante, a través de un trabajo retórico en su propio testimonio, y ojo, hablamos de una mujer que cuando fue violada era quechohablante monolingüe. Después aprendió el castellano para poder expresar este dolor, ¿no? Sobre todo a los que estamos del otro lado del lenguaje quechua y que estamos en el espacio del mundo del lenguaje oficial, que es el castellano, ¿no? Bueno, ella, a través de este trabajo retórico de su propio testimonio, logra recomponer este proceso de basurización e instalarse en su propio discurso
como un nuevo tipo de heroína nacional y por consiguiente incluirse en una nueva narrativa de la nación más allá del mandato materno que se le confiere. Esto se colige de lo que ella misma afirma en su testimonio, que además se convierte en un instrumento discursivo para construir la memoria histórica de un grupo social excluido, los hijos y las hijas de las mujeres sometidas a crímenes de violencia sexual en el transcurso de esa guerra, ¿no? Esto lo vamos a esperar. Bueno, los testimonios de la Comisión de la Verdad llevan en sí también muchas de las características planteadas para el debate sobre el testimonio como género literario. Son historias narradas, en primer lugar, de manera voluntaria, ¿no? No hay un imperativo de la ley, no tuvieron la obligación, sino que fueron a la Comisión de la Verdad, fueron a las audiencias públicas o, en todo caso, conversaron con las personas que fueron enviadas por la Comisión de manera libre, voluntaria, porque querían presentar una queja, ¿no? Estos testimonios son fundamentalmente narrativas de identidad nacional. Esa es mi propuesta. Uno de los objetivos que los testimoniantes buscaban con la narración de sus historias ha sido la reparación, tanto civil como económica, y por supuesto que sus casos se convierten posteriormente en casos judicializables. Pero otro de los objetivos de los testimoniantes, no menos importante, ha sido desde un primer momento convertir sus testimonios en registros de lo que aconteció durante los años de la violencia, ¿no? Para incorporar su propia historia a la historia general del Perú, acallada durante estos mismos años por los representantes del Estado. Al momento de dar su testimonio, no lo hacen ante un auditorio oficial compuesto por 11 comisionados y por cientos de personas, sino también ante las cámaras de televisión, en un programa de cobertura nacional. Bueno, algunos recordarán, lo pasaban por Canal 7, lo pasaban por Canal M, no tenía mucha sintonía, pero lo pasaron, ¿no? Por eso, por esta forma teatral de narración del testimonio, considero el relato ante este auditorio como una performance, ¿no? Eso significa que tanto el locutor como destinatarios, así como las circunstancias de la comunicación, se encuentran concretamente confrontados. Y la importancia de la performance como circunstancia de la comunicación es fundamental para tener en consideración el caso del análisis de este testimonio, porque Georgina, ¿no?, presenta su propuesta, su testimonio ante esta audiencia pública con un objetivo. Y su objetivo final, que lo menciona en su propio testimonio, es poder reivindicar a las hijas, y ella se refiere a las señoritas, dicen, de estas violaciones sexuales que a la fecha, lamentablemente, todavía están impunes. Bueno, teniendo en consideración las huellas de esta performance en el texto, es importante también mencionar algo que, bueno, a ustedes también les interesará por lo que implica, ¿no? Y es que los que recogen el testimonio de Georgina también deciden, desde una propuesta de ética literaria muy coherente, que van a, digamos, no van a limpiar el castellano de Georgina, lo van a mantener como un castellano quechuizado, y eso me parece correctísimo. Y junto con eso también, entre paréntesis, en el relato ponen llora, sollozos más constantes, silencios, empieza a llorar mientras narra. Entonces hay un elemento que no se puede simbolizar, ¿no?, que es el llanto, el elemento compulsivo, pero obviamente este llanto es uno de estos elementos que golpea mucho al receptor del testimonio, ¿no? Bueno, la narración también se encuentra estructurada para un oído occidental dentro de todo, ¿no? Georgina habla para los comisionados, para los periodistas y para los derechos humanos. Eso es algo que también he encontrado en el transcurso de mis 4 años de trabajo, ¿no? O sea, de pronto yo soy secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, pero cuando voy al campo soy la Coordinadora de Derechos Humanos y cuando me adentro más soy los derechos humanos. O sea, hay una búsqueda de antropomorfización de los derechos humanos, de tener una cara, ¿no? Algo concreto, no la abstracción solamente. Entonces, su testimonio está organizado con esta necesidad urgente, ¿no?, de poner en relieve la búsqueda de justicia. No hay una exigencia en esta primera parte, ¿no?
se ruega, se agradece, ¿no? Se agradece la oportunidad, se agradece al otro el habla. Las coordenadas de su ciudadanía, en la primera parte de su testimonio, están bajo el signo del tutelaje, ¿no? El asunto aquí es que el habla del comisionado o de la comisionada que la recibió también está bajo el signo del tutelaje, lo cual ese es el problema, ¿no es cierto? Y dice así ella, la comisionada: bienvenida, señora Georgina, y quiero agradecerle primero su fuerza para poder ayudarnos a todos los peruanos a conocer qué pasó en ese país, para que podamos entender lo que muchas personas sufrieron como usted. Y quiero pedirle mucha fortaleza y que le vamos a escuchar su testimonio con mucha atención. Usted puede empezar, gracias. Entonces, la posición discursiva de la comisionada es la de autoridad, que permite el habla, ¿no? Puede empezar. Quiero pedirle fortaleza. La petición y la señal de autorización para el inicio no se han organizado desde una reciprocidad horizontal, sino precisamente desde esta situación en la que el otro está subalternizando, o más específicamente tutelando y protegiendo el espacio de escucha. Puesto que la declaración de un testimonio, en este como en otros contextos, es una lucha por el poder de la interpretación, y en la medida que para plantear nuevas narrativas nacionales se requiere el control de la producción de la verdad, es imprescindible entender que los testimonios, tanto el de Georgina como el de otras mujeres y hombres peruanos, son instrumentos políticos modulados por la voz del subalterno, ¿no? Precisamente en su calidad de relato político, entendido como relato para resistir al poder, radica la fuerza del testimonio de Georgina. Ahora, este proceso de basurización simbólica, como una forma de deshumanizar el cuerpo del sujeto para que sea subsumido dentro de esta lógica residual, y así asegurar la instrumentalización de ese sujeto, permite entender también la desafectación de los sectores urbanos y limeños de la población ante la Comisión de la Verdad, y explicar por qué se sintieron tan apartados de la guerra interna, que afectó también a las clases altas y medias urbanas, limeñas incluso, ¿no? El proceso de basurización simbólica que realizaron estas capas medias y urbanas, a partir de su irracionalidad ante la irracionalidad de una violencia sin precedentes, logró construir un otro basurizado que era el campesino pobre ayacuchano o huancabelicano de otras zonas de la alta concentración de población indígena, con patrones culturales percibidos como ajenos, y que debía convertirse en el chivo expiatorio de la sinrazón de la violencia política, ¿no? Y de eso, por supuesto, tampoco se salvan los miembros de Sendero Luminoso y del MRTA, y bueno, más los del Sendero Luminoso, que instrumentalizaron totalmente a los indígenas en muchas zonas, ¿no? Esta basurización estratégica que organiza una especie de sujeto vertedero para permitir el ejercicio de la violencia, cobró características mucho más humillantes en el caso de las mujeres. Las mujeres fueron violadas y violentadas por todos los actores del conflicto, por el personal militar, por la policía, por los miembros del Sendero Luminoso, por los miembros del MRTA, por los ronderos, ¿no? Incluso los miembros del MRTA secuestraron a jóvenes bajo el pretexto de la militancia, pero con la finalidad última de convertirlas en esclavas sexuales. Y es lo que sucede en estos momentos en el Braem, ¿no? Hay muchas mujeres que están sometidas por el líder y que son en realidad esclavas sexuales que producen pioneritos para las huestes de los Quispe Palomino. Por otro lado, tanto de parte de los subversivos como de las fuerzas represoras, las mujeres fueron sometidas, fueron humilladas, fueron doblegadas, fueron oprimidas y fueron avasalladas. ¿Cuál es el motivo de este procedimiento, ¿no? De ambos bandos, además. El cuerpo de la mujer, desde los primeros enfrentamientos humanos, ha sido motivo de caza, de pelea, de discusión, pero sobre todo botín de guerra y ensañamiento con el enemigo. El cuerpo femenino es basurizado dentro de ese contexto de perversión moral porque se le concibe como espacio donde se puede ejercer la degradación. Este proceso de basurización permite ejercer el poder de convencer a la propia víctima de una cierta culpabilidad ante su propia situación. En otras palabras, a través de la basurización, el discurso del violador y del torturador logra, en una trampa perversa, cobrar un efecto de verdad en la conciencia de la víctima. Bueno, las mujeres son las que sufren, ¿no?, las consecuencias de esta mentalidad en torno al castigo también, y el tema del sacrificio mariano está también ahí detrás, ¿no?
Sus cuerpos son depositarios del odio y del escarnio. Una forma clara de este escarnio fue el que ejerció el ministro del Interior, el teniente general José Gagliardi, en 1984, o 81 en realidad, cuando Georgina, acompañada por el diputado Javier Díaz-Canseco y César Galindo, después procurador antiterrorista, fue a reclamarle el uso de los servicios del hospital de la policía para dar a luz. Díaz-Canseco recuerda, ¿no? Javier Díaz-Canseco, y escribe lo siguiente: en el despacho del ministro, un oficial general en retiro de las Fuerzas Armadas, escuchó atentamente nuestro relato sentado en un extremo de la larga mesa. Ella, Georgina, lo miraba en silencio. Al terminar, el ministro se volteó y sonriente le dijo: dime, hija, ¿qué nombre le vas a poner a tu hijo? Si es hombre, le pondrás Sinchi, y si es mujer, Sincha. O sea, estas palabras en realidad no merecerían comentario alguno, ¿no? La anécdota es patética, pero muy bien condensa la forma como los oficiales, suboficiales y un sector amplio de la población, durante los años de la violencia, construyó en base del sexismo, del racismo y de un humor chabacano la condición de otro con motivo de escarnio y de ridículo. Muchas de las violaciones fueron acompañadas de una serie de imprecaciones, ¿no? Como sostiene Carlos Iván en un video, Carlos Iván de Gregory, en un video sobre el tema, dice: cuando eran maltratadas, torturadas o violadas, junto con el maltrato y la violación, iba el insulto racista, ¿no? Chola asquerosa, chola de mierda, inda bruta, ¿no? Eso es lo que él dice, ¿no? A su vez es común que al momento de la violación el victimario recrimine a la mujer, considere que está doblegando su voluntad con esa penetración forzada y al mismo tiempo contemple entre sus fantasías perversas la posibilidad de hacerle un hijo como una huella imperecedera de ese momento de victoria, humillación. En este acto, con pretensiones de mantener una violencia continua y eterna, más allá del hecho concreto, el cuerpo de la mujer se desconecta de su función vital para, paradójicamente, conectarse a su mandato social, procrear. En el caso de Georgina, la violación se produce de una manera tan brutal que el recuerdo que emerge como su única reacción después de los hechos, luego de gritar y resistirse en un primer momento, es un poderoso sentimiento de corte con la vida. Y cito: yo estaba totalmente maltratada. Esa noche me violaron. 7 eran, 7 militares, o sea, los 7 sinchis entraron a violarme. Uno salía, otro entraba, otro salía, uno entraba. Yo estaba totalmente muerta yo ya no sentía que estaba normal. Posteriormente, cuando la trasladan a la PIP de Cangallo, a la Policía de Investigaciones de Cangallo, su narración se centra obsesivamente en el hecho de que su ropa estaba ensangrentada y sucia, y ella mantenía la necesidad de estar limpia, y cito: yo estaba totalmente golpeada, sangrentada, mis ropas eran totalmente bañadas en sangre, tanto golpeado, tanto maltratada, yo estaba con ropa total duro, yo estaba 5 sin mi ropa, lo que sangra, lo que caía, me golpeaba, me reventaba la nariz, salía, mi boca salía. Entonces no había cómo cambiarme la ropa. Entonces, ya después de 15 días que estaba en comunicación, y allí estaba la PIP, de allí llegaron, no sé cómo han llegado, mi prima me trajo ropa para cambiarme. No. O sea, esta cosa de muerta, totalmente muerta, y después entrar, salir y la ropa, ¿no? Anormalidad, sociedad y muerte, ¿no? Estos 3 elementos son los que componen este primer cuadro del dolor y humillación que narra Georgina, ¿no? Ella no sostiene que estaba como muerta. Ella dice, o sea, la metáfora total, no es un símil, ¿no? Estaba totalmente muerta, ¿no? La violación sucesiva la ensucia y la mata. Su cuerpo, por ese mismo sentimiento de impotencia, deja de pertenecer al sujeto de la narración y se convierte, por el asco de ese sujeto apartado de sí mismo, en un receptáculo inerte, ¿no? Los sinchis entran y salen, y ella narra estos actos como si se refiriera a otra persona o a un objeto, casi como si hablara de las miles de casas vacías del Ande ayacuchano. Gamboa plantea una relación de no pertenencia con su propio cuerpo. La única manera de sobrevivir a esta herida de muerte es concibiendo una posibilidad de resurrección simbólica para poder incorporarse de una manera limpia y saneada
a la vida, ¿no? O sea, dejar atrás las ropas con sangre. En este relato, que no lo olvidemos, está instituido desde una hora para hacer sostenibles y menos punzantes los hechos del pasado. Esa única posibilidad está organizada desde el mandato social de la maternidad, concebido dentro de la ideología mariana, ¿no? El mandato, ¿no? La mujer, para poder trascender su propia condición de mal encarnado, necesita equipararse al modelo de la madre paradigmática que es la Virgen María y asumir de esta manera el mandato de la maternidad, precisamente a partir de incorporar para su identidad, como ciertas mujeres, características de este mito, ¿no? La sumisión, la humildad y sobre todo el sufrimiento. Es en el sufrimiento de la madre, tanto por sus dolores de parturienta como por sus lágrimas, que el eterno femenino se delimita. Esto lo dice Julia Kristeva. El sufrimiento a su vez permite limpiar toda clase de impurezas que posee la mujer por el solo hecho de serlo. Su cuerpo, que ha sido humillado con la violación, puede recuperarse con la maternidad, ¿no? El testimonio de Georgina, de hecho, hace eco a este mandato, ¿no? Y cito: ese producto de eso es mi hija. En esa época tiene 20 años. Durante 20 años todo lo he soportado. Tengo a mi hija acá, con mi hija de ahí comencé a trabajar. Y así unas trabajaba, entraba a casas, trabajaba con Bebe, hay veces es difícil, unas cuantas sufrimientos no se pasan. Pero la vivencia del inicio de su maternidad es absolutamente conflictiva. Ella imagina que del producto del embarazo forzado va a salir un monstruo y por eso ella le pide al médico que se lo saque. El médico le contesta que como tiene 4 meses de embarazo, practicarle un aborto es imposible, así que debe continuar con el embarazo y que además la bebé ya está grande, normal, no tiene nada, me dice. Ya pues, que está creciendo, que está grande, no puedes hacer nada. Estaba bastante claro que me estaban apoyando, acompañando en el hospital, pero me hacían convencer. No tiene la culpa tu bebé, está normal, natural, no tiene nada. En este proceso de deslizamiento de la responsabilidad hacia la madre, el médico nuevamente se erige como un representante de este modelo de tutela, que organiza y decide lo que debe hacer el otro, pero además resemantiza todo el hecho, ¿no? La violación múltiple, desde esta sospecha de la condición femenina. El hijo no tiene la culpa, es obvio, pero la madre tampoco tendrá por qué asumir un embarazo no deseado. Aquí una vez más se pone en funcionamiento el escándalo de que en el Perú, de la época de estos hechos, pero también en el día de hoy, no existía la posibilidad legal de la interrupción del embarazo en el caso de una violación múltiple. Georgina, en esta parte del relato, también hace eco de su condición de tutelada. Escuchen. Danla a alguien adopción. Quien sea que quiere puede llevársela. Yo no voy a criar, porque yo no sé cómo será, cómo nacerá. Yo no quería ver nada. Estaban bastante claro que me estaban apoyando, acompañando todo en el hospital, pero me hacían convencer. No tiene la culpa tu bebé, está normal, natural. Y así en mi ignorancia, yo pensaba tantas cosas. Es lo que ella dice, ¿no? Cuando Georgina narra este momento tan difícil para ella, se autorrepresenta como una mujer ignorante, ¿no? En contraste con el médico o con la abogada que poseen el conocimiento. Ella pensaba cosas como una ignorante, pero cuando narra ese momento previo a esa decisión forzada por el tutor, en realidad lo que ella sentía era miedo, era desconcierto, ¿no? Y temor ante una situación insoportable. La testimoniante al mismo tiempo tenía absoluta conciencia de que estaba siendo apoyada y convencida por ese tutor. Asimismo, ella entiende que está traumada por la violación múltiple y los sentimientos que expresa en su relato son claros para concebir este trauma. Y dice lo siguiente: yo estaba loca cuando me dijo que ya estaban pasando, que ya sí estaban en barriga, estaba 4 meses en cárcel, quería matarme, quería tomarme algo. Todo he intentado tomar, hasta tomaba puro limón, cualquier cantidad. Quería morirme. Yo pensaba que entre mí ese producto es cuántos, como monstruo será. ¿Cuántas, tantas personas que me han abusado? Yo pensaba que tenía monstruo. Yo no quería vivir. En ese párrafo, Georgina deja en claro que a través de este dolor entiende perfectamente qué significa para ella el estado de gravidez. El testimonio no narra los hechos de manera unívoca, respondiendo al mandato de la maternidad. Todo lo contrario, en él se dan muchos elementos que dejan establecidos los sentimientos ambiguos
y contrastados en torno a este hecho. A su vez, por la desesperación y en su caso concreto, en un acto increíble de inocencia, Georgina intenta abortar tomando puro limón, pues temía del producto de su embarazo que no se trataba de un hijo sino de un monstruo, ¿no es cierto?, una criatura, el producto de una violación sexual y política y de alguna manera oficial en su cuerpo núbil. No obstante, la voz autorizada del médico le dice que es imposible abortar por el estado avanzado del embarazo y ella se resigna. Pero no lo hace por completo. Más adelante ella decide dar en adopción a la niña, pero a último momento, cuando está a punto de firmar los papeles delante del juez y aconsejada por su abogada, decide, bueno, voy a criar como sea. Ya, sí, estoy terminando. El testimonio de Georgina, cuya proyección es la imagen de la hija que se encuentra a su lado, porque cuando ella dio su testimonio en esa tarde en Ayacucho, tenía a su hija Rebeca al costado. Ahora Rebeca ya tiene 35 años y 2 hijos. Bueno, el testimonio con esta imagen de su hija no termina en una reivindicación de su rol materno y la fuerza para sobrevivir, ¿no? El testimonio termina con una identificación de su caso como uno de tantos, similares a otros que han ocurrido incluso en su propia comunidad para exigir al Estado justicia, ¿no? Y dice lo siguiente: quiero para todos, para honor de todas las personas, familiares abusadas, yo pido justicia. Culpables deben pagar, deben reconocer lo que han hecho, el daño que nos han hecho. Yo no he sido única, yo he estado violada, varias personas así tienen producto de violación, tienen sus hijas como mi hija. Señoritas, ¿qué le he pedido para ellas? Nada, solo que haya justicia. En el pedido que hace Georgina enfatiza que no se ha pedido anteriormente nada para esas hijas que son señoritas, ¿no? Mujeres jóvenes, sin un espacio simbólico en sus propias comunidades. Georgina, que pidió en un primer momento un apellido para su hija, pero que luego, al decidir asumirlo como una madre soltera, también decide no exigir ningún otro nombre que el de ella que ella le pueda dar, ahora reclama por el honor y la dignidad de esas hijas del terror. Nunca podemos olvidar, Georgina, todo lo que hemos sufrido, maltrato, golpeado, todo lo que nos han hecho. No se puede uno borrar, tenemos sentimiento bien duro. Unos vivimos nuestros cuerpos, sabemos, porque una persona que no vive en nuestro cuerpo no sabe. Ojalá que nos escuchen. Georgina ha construido una identidad testimonial en este texto, cerrándolo a partir de asumir ciertos elementos claros. Su dolor es personal e intransferible, su cuerpo ha transitado por el dolor y en ese tránsito se ha construido como sujeto. Esta subjetividad fue armándose de una serie de contradicciones heterogéneas y ambiguas, en tanto se cuestionó desde un primer momento su maternidad. Su maternidad impuesta se constituye en un elemento central de su relato de vida, que asimismo está enmarcado dentro de un contexto de sufrimiento. El sufrimiento le ha permitido redimirse, y a partir de esta redención, así como de su identificación con otras mujeres en situación similar en su comunidad, ha logrado constituirse como representante con derecho a agencia. Esta agencia, que a su vez se esconde bajo la clásica treta del débil al principio del testimonio, luego recobra su calidad de tal para confirmar y para asumir una noción no tutelar de la ciudadanía, exigiendo justicia. Finalmente ella reconoce que su testimonio es una queja, pero asimismo enfatiza que se trata del relato de un daño y por eso no espera que sus interlocutores tengan conmiseración ni misericordia, sino lo que espera es una reparación moral. No se trata de una voz solitaria, sino de una voz que se encuadra en el coro de voces de esos años que le exigen justicia al Estado peruano. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Bueno, seguiremos sintiendo, pensando. Vamos a tener que pasar a escuchar ahora a Julia y a Johanna y después vamos a seguir conversando. Primero nos va a hablar Johanna Mendoza, es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
candidata en formación de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, magíster en estudios teóricos en psicoanálisis de la Universidad Católica, tiene estudios de doctorado en filosofía también en la Universidad Católica, es miembro de la Asociación Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes, coeditora y autora del libro La maternidad y sus vicisitudes hoy. Voy a presentar de una vez a Julia. Julia Belochaga es analista didacta, miembro de la SPP, está dedicada al trabajo con adolescentes, es magíster en estudios teóricos en psicoanálisis de la Pontificia Universidad Católica y también psicóloga clínica de la misma universidad. Buenas tardes. Vuelvo a sentir lo que sentí la primera vez que nos reunimos las cuatro para pensar cómo nos conocíamos y armábamos esta mesa. El testimonio y el trabajo de doctorado que ha realizado Rocío es espectacular en varios sentidos, ¿no? La he vuelto a escuchar describiendo esta conceptualización de basurización simbólica frente a hechos brutales primitivos ocurridos en nuestra historia nacional, ocurridos y que ocurren, como ella misma nos recuerda con sus entonaciones, y que, como sabemos nosotros, nos hemos esforzado de muchísimas maneras por ignorar. Sin embargo, trataré de hacer un esfuerzo por recoger algunos links para nosotras con Julia presentar efectivamente otra dimensión, una propuesta que por supuesto puede dialogar, y esclarecer algunas cosas del testimonio de Rocío, de el cuerpo a cuerpo con la madre desde el pensamiento psicoanalítico, ¿no? Y entonces tomar el reclamo de Rocío a través de esta mujer para que las hijas, las mujeres y todos nosotros podamos tener espacios simbólicos para vivir una vida con derechos. Yo recordaba cuando me imaginaba estar frente a ustedes, algunas experiencias que tuve en algunos seminarios de filosofía, y recordaba que, por supuesto, en algún momento el paradigma cartesiano, con este pienso luego existo, lo discutíamos y se le presentaba como la necesaria exclusión del cuerpo por considerarlo un obstáculo para el conocimiento. Sin embargo, en los primeros 50 años del siglo XX sobrevino otro paradigma que rescata más bien al cuerpo con otro estatuto. Por ejemplo, la fenomenología de la filosofía, en donde un Merleau-Ponty destaca un cuerpo encarnado, percibiente y participante de la creación misma del mundo, y a comienzos del siglo XXI, un Serres quien postula que lo único cierto es el cuerpo humano, flexible hasta fluidez. En él, con él y por él comienza el saber. Por nuestra parte, el crecimiento y la profundización del pensamiento psicoanalítico ha generado lo propio. Por la cortedad del tiempo, solo voy a decir que las diferentes escuelas siguen conservando lo original de nuestra disciplina, el inconsciente y la pulsión, hitos en nuestra historia, la interpretación de los sueños, 3 ensayos, el giro de los años 20, el planteamiento de la segunda tópica del 23, y algo más ligado ya a nuestro tema, las controversias Freud-Jones de la década del 20 sobre la sexualidad femenina, el debate renovado de los 60, que incluye las propuestas de Lacan y las perspectivas de género, y en la actualidad donde existe el reconocimiento, como lo hemos escuchado ya en las mesas anteriores, del cuerpo como participante de la experiencia vincular desde el inicio, y además que se le confiere un estatuto fundamental como el escenario de las primeras inscripciones psíquicas del sujeto y siempre partícipe en cada pliegue de la vida.
Comprender la subjetividad humana, entonces, significa comprender este permanente juego entre la psique y el cuerpo, entre la mente y el cuerpo, entre lo femenino y lo masculino, o como diría Green, entre el linaje subjetal y el linaje objetal. Participamos de esta mesa, cuerpo a cuerpo con la madre, para reflexionar el papel del cuerpo en la construcción de la subjetividad femenina, pero en una etapa del desarrollo particular. Una etapa del desarrollo signada por el cambio, la revolución y al mismo tiempo por la apertura, la adolescencia. Etapa emblemática que nos recuerda cómo la subjetividad está en permanente movimiento, construcción, en este sentido entendida como potencial. Hemos elegido para nuestro análisis, alentadas por la propuesta interdisciplinaria del simposium, y aquí haré un alto para agradecer. Creo que efectivamente es un logro haber tenido y seguir teniendo mesas donde hay participaciones del pensamiento psicoanalítico con una variedad de disciplinas que no hacen más que enriquecer la conversación y el diálogo, ¿no? Mil gracias, Lucho Herrera, y a todo el equipo. Y también, si no recuerdo mal, la creación de la Dirección de Comunidad y Cultura hace 5 años por la FEPAL. Creo que cuerpo, comunidad, cultura abren espacios para pensar y seguir discutiendo, ¿no? Les decía que nosotros, motivadas, entusiasmadas por esta mirada interdisciplinaria, elegimos la película del Cisne Negro de Aronofsky del 2010, donde el personaje principal es Natalie Portman, para generar un diálogo entonces entre el pensamiento psicoanalítico contemporáneo, la clínica o las nuevas enfermedades del alma y el arte como expresión de cultura. Ojalá que este diálogo nos permita, a través de sus particulares miradas, un poco más de la comprensión de la relación madre-hija. Del cuerpo a cuerpo hacia la subjetividad. Desde el inicio de la existencia, el cuerpo está inserto en una comunidad intersubjetiva y desde esos tiempos primigenios se tropieza con la alteridad y a través de ella con la cultura. Para pensar cómo y cuándo se inicia el desarrollo de la subjetividad, tenemos como referente por excelencia el nacimiento y los primeros encuentros madre-bebé, en donde sin duda alguna la participación de los cuerpos es condición sine qua non para el despliegue de la misma. Pierre Olanier señaló hace algunos años que la primera representación de la psique se forma de sí misma, se realiza a través de la puesta en relación de los efectos originados en su doble encuentro con el cuerpo y con las producciones de la psique materna. Este cuerpo a cuerpo con la madre se da desde los primerísimos tiempos. Si bien el nacimiento produce una separación corporal entre el bebé y su madre, los intercambios físicos y afectivos continúan y favorecen el nivel de indiferenciación a partir del cual surgen las primeras representaciones que le darán significado. Este espacio psicosomático entre la madre y su hijo, correspondiente al proceso primario y que precede a la entrada del sujeto en el orden simbólico, ha sido denominado por Julia Kristeva jorasemiótica, entendiendo esta organización preverbal como aquella regida por fuerzas pulsionales, ritmos, sonidos, caricias que genera el despliegue de significados. María Malizade concibe este cuerpo inaugural como un cuerpo vivencial experiencial que registra las primeras sensaciones placenteras y displacenteras que posteriormente se enlazarán al cuerpo representacional. El sentir del cuerpo estaría vinculado a la experiencia fenoménica que se desarrolla tanto a nivel sensorial, perceptual y afectivo como a nivel representacional. Alizade en realidad teoriza a través de varios textos fechados antes del 2000 sobre la sensualidad originaria y plantea que aquella junto con las pulsiones son la base de la estructuración psíquica. Entiende por sensualidad originaria
al cúmulo heterogéneo de sensaciones, olfato, vista, tacto, audición, gusto, que están a la espera de la supervivencia y cuya amenaza es la desintegración. El cuerpo percibe y siente. Las sensaciones se integran con engramas propioceptivos que posteriormente se enlazarán al universo representacional. El ámbito de lo irrepresentable, el antes de la palabra, prima en este escenario vincular psique-soma, abarca el territorio de lo innombrable y de las somatizaciones. Esta matriz sensorial afectiva, punto del anclaje del incipiente yo corporal al que se refiere Freud, requiere de la alianza del afecto y cuidado del otro significativo. El deseo del otro tiene eficacia prioritaria en las funciones de la preservación de la existencia. La carencia del afecto y el alimento psíquico impide la vida. Quizás podrán algunos de ustedes recordar la clínica del marasmo de Spitz. El sentir del cuerpo sería la base del sentido del self del que habla Winnicott o preámbulo del yo-piel de Anciu. Este cuerpo a cuerpo, donde se da la experiencia sensorial afectiva antes descrita, se entreteje con las producciones de la psique materna y sobre lo cual se edificarán las representaciones del infante. Encuentro del psique-soma del infante recién desarrollándose, poniéndose en movimiento con el psique-soma de la madre portadora de una cultura y de su propia historia. Hemos señalado que estos primeros intercambios se dan a través de una serie de contactos que implican todo el cuerpo, especialmente la piel, la mirada, la voz. Didier Anciu plantea que el contacto a través de la piel es un aspecto fundamental en la relación madre-hijo, en tanto esta es lugar y medio principal de comunicación con los demás. Cito, una superficie de inscripción de las marcas dejadas por los otros. Podremos recordar el video de Liuba, ¿no? Los tatuajes, ¿no? Los tatuajes que Zombie Boy ha utilizado su piel para decir algo, ¿no? La piel tiene la cualidad de zona erógena a lo largo de la vida y funciona como un interfaz entre el bebé y su madre, que se estremece con las sensaciones, emociones, imágenes mentales y ritmos vitales de ambos. Esta sensualidad originaria, vincular por definición, acompaña las inscripciones psíquicas significativas, las que condicionan a lo largo de la vida la calidad de la sensualidad y de sus vicisitudes futuras. En el tránsito por las diferentes etapas de la vida, la sensualidad se engarza a otras experiencias que proviene de las relaciones con otros objetos. La trama, entonces, de base originaria se complejiza durante el crecimiento y la maduración. Momentos fundamentales para su resignificación y resemantización en la mujer son las metamorfosis de la pubertad, las experiencias amatorias, la maternidad, la crisis de la edad, etc. El amor adolescente o el amor adulto será siempre un enlace libidinal objetal anterior. En las profundidades psíquicas estarán engarzados con los recuerdos y o traumas vivenciados, sentidos en el cuerpo, con los primeros objetos significativos. En esta línea podemos afirmar también que las lastimaduras sensuales afectivas se cubren de representaciones en el marco de la maduración psíquica y las experiencias de la vida. Son heridas que ante factores desencadenantes o simplemente frente a avatares del crecimiento psíquico pueden reabrirse, dando lugar a diferentes patologías. Queremos detenernos brevemente al propósito de estas afirmaciones. Muchas veces podemos observar en la clínica que cuando en la infancia priman el desamparo, la frustración, la falta, la abyección, por las circunstancias que fueran, el cuerpo o la piel pueden ser utilizados a modo de escenario,
para mostrar estas dificultades. Las comunicaciones corporales que observamos hoy en día, por ejemplo, los cortes en la piel de las adolescentes o el cuerpo emaciado en las anoréxicas, mostrándonos pulsiones que arremeten contra las diferencias sexuales secundarias que la llevarían a esta adolescente al cazar un cuerpo de mujer, expresan emociones y ansiedades intensas que no han encontrado un espacio de elaboración más diferenciado. El cuerpo es un escenario de conflictos psíquicos y de relación dentro de una cultura que le ha proveído en los últimos años un lugar privilegiado. Nina, el personaje principal del Cisne Negro, por ejemplo, como ahora en unos segundos verán, nos muestra sus heridas psíquicas cuando se arranca la piel en los dedos y cómo paulatinamente, al crecer su desorganización, aparecen las alucinaciones de las plumas negras en el lugar de las anteriores heridas. Where'd you get these? They're fake. Fool me. I can do it. He must have been by your side all night, showing you off. Oh, Nina. It's just a rash. Oh, Joe, rash, what are you talking A about? few days ago. It's fine already. You've been scratching yourself again. No, I haven't. Mom! You're going this disgusting habit. Jesus Christ, I thought you were done with this, Nina. Shrugs. You keep wearing the shrugs. Sit down. Thin. You have the white one and the pink one, and that'll hide it. Me están pasando la voz que tenemos corto el tiempo, voy a lo que viene tratar de recortarlo lo mejor que pueda. Al inicio de mi presentación traía a Piero Lanier hablando sobre este doble encuentro con el cuerpo y las producciones de la psique materna, ¿no? En ese segundo punto iba a retomar o voy a retomar más brevemente todo lo referente a las producciones de la psique materna, que deberíamos quizás ya decir a la madre con su propio inconsciente en el centro de la constitución misma del yo del infante, en una relación asimétrica, ofreciéndole, dirá Laplanche, mensajes enigmáticos inconscientes que orientan la sensación del recién nacido y de su protosexualidad. Encriptados en el contenido manifiesto, estos mensajes aluden directa o indirectamente a cuál debe ser el objeto de deseo, la sexualidad parental, y a qué debe ser percibido como una amenaza de transgresión y a qué no.
Para Laplanche, esta es la verdadera revolución freudiana, el inconsciente o extranjería interna en el centro del aparato psíquico del infante, sostenida por una extranjería externa, el otro, la madre, sostenida a la vez por la relación enigmática de esa madre y de este otro con su propio extranjero interno. Esta sería una vía donde podemos entender lo transgeneracional. Hemos planteado que el desvalimiento del recién nacido determina que para su supervivencia depende del otro y que la otredad es condición entonces para este proceso de subjetivización. Precisamente es esta condición la que determina que el narcisismo parental puede insertarse en el psiquismo del infante a través de un tipo particular de identificaciones necesariamente alienantes, que se integrarán con otro tipo de identificaciones y con experiencias vitales. La madre, el padre, en estos primeros años, como objetos de identificaciones, incluyen en su estructura psíquica elementos fundamentales de su propia historia. Feinberg hace una propuesta sobre estas identificaciones y las llama identificaciones inconscientes narcisista alienantes. Y lo que ella llama la atención es que en estas identificaciones lo que transmite la madre desde el momento que da la leche es su narcisismo, su historia y su propio narcisismo que en la experiencia podrá ser desde la recreación y el placer más grande, pero también desde la invitación a tomar una herencia inconsciente que viene a través de ella, ¿no? La historia del yo es tanto pulsional como identificatoria. Esta historia exigirá periódicamente la inversión de un trabajo de reconstrucción, de reorganización de sus contenidos y especialmente de sus causalidades cada vez que ello se revele necesario. Por lo tanto, cada persona, en nuestro caso Nina, tendrá que elaborar esta sujeción alienante para que el pasado se constituya verdaderamente como pasado y que el sí mismo, al mismo tiempo enraizado en su historia individual y cultural, tenga disposición a lo nuevo.